Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Capítulo 15. Corazones voladores. Peter sabía que no podía enfrentarse directamente a Alan. Recordó que Val le había contado sobre las principales familias de Horario, Freya, Loki y Ganesa. Enfrentarse al vicecapitán de la familia Freya era un riesgo que no podía permitirse. Alzando la voz, llamó a la camarera. Se acercó, temblando ligeramente bajo la mirada penetrante de Alan. «Ese sí, señor», tartamudeó. Peter le entregó un puñado de monedas. «¿Podríamos tener la comida preparada para llevar, por favor? El ambiente aquí nos ha hecho cambiar de opinión sobre comer en casa». La camarera, aún temblorosa, asintió. «Ese claro, señor», dijo, tomando las monedas. Allen se burló. «¿Qué se supone que significa eso?». Peter mantuvo la compostura. Hasta hace unos minutos, este sitio tenía el ambiente perfecto para una cita, pero ahora, el ánimo se ha desplomado mucho. Incluso los músicos han dejado de tocar. Miró fijamente el pequeño escenario, lo que hizo que los músicos se sonrojaran y cogieran rápidamente sus instrumentos de nuevo. Allen se burló. «¿Por qué andas con rodeos? Si tienes algo que decirme, dímelo directamente, débil». Peter se encogió de hombros con naturalidad. «¿Por qué te lo tomas como algo personal? Estoy seguro de que el cambio de ambiente no tiene nada que ver contigo. Todos aquí deben estar disfrutando muchísimo de tu presencia». Una risita sonó desde unas mesas más allá, provocando la mirada fulminante de Alan. El hombre que había resoplado apartó la mirada rápidamente, fingiendo estar profundamente absorto en su bebida. El aire chisporroteó de tensión mientras la mueca de Alan se profundizaba. «Parece que aquí tenemos a un cómico», se burló. Peter, siempre ingenioso, decidió tocar para el público. Se tapó la boca con las manos, imitando a un pregonero. «Atención, patronos del cielo de los héroes. Presenciad la emocionante exhibición de un gato macho enamorado intentando imponer su dominio». La taberna estalló en carcajadas. Incluso algunos de los fornidos miembros de la familia Freya se rieron, la tensión momentáneamente sustituida por diversión. Tiona, que había estado inusualmente callada, soltó un resoplido sorprendido, seguido de una carcajada que resonó por la sala. Allen, sin embargo, parecía que se había tragado un limón. Su rostro se contrajo en una mezcla de furia y vergüenza. El puño de Alan cayó sobre la mesa, partiéndola en dos con un estruendo que resonó por la taberna. Incluso los miembros de su propia familia se estremecieron ante el repentino arrebato. La sala cayó en un silencio inquietante, la muestra de agresividad cruda aferrándose a la taberna como una prensa. «Te hace gracia, mocoso», gruñó, con la voz tensa por una furia apenas contenida. «Te partiré como una ramita». Tiona apareció de repente en un borrón, parada protectora frente a Peter. Sus ojos esmeralda brillaban con una luz peligrosa. «¿Quieres pelea, guapito?», desafió ella, con voz grave. Peter intentó calmar la situación diplomáticamente. Ahora, no nos emocionemos, señor Alan. ¿Es así como debe comportarse el vicecapitán de una de las familias más estimadas de Horario?» Allen resopló. «¿Estimado? No somos simplemente estimados, mocoso. Somos los jefes. Freya familia es la más rica y poderosa de Horario». Peter respondió, «Ser el más poderoso no significa ser el mejor. Con un gran poder también debe venir una gran responsabilidad. Mira la familia Ganesa, por ejemplo. Son los guardianes oficiales de la ley de Horario, sirviendo y protegiendo constantemente la ciudad». Alan se burló. «La familia Ganesa no es más que un grupo de débiles. Son los perros falderos del gremio». Un hombre sentado a unas mesas de distancia gritó de repente, «¿Cómo os atrevéis a llamarnos débiles? Ganesa es el dios de las masas. Su familia sirve a la ciudad porque ama a la gente». El grupo en su mesa, claramente aventureros, fulminó a Alan con la mirada colectivamente. Probablemente eran miembros de la familia Ganesa, dada su feroz lealtad, aunque carecían de las distintivas máscaras y uniformes de elefante. Alan fulminó con la mirada al aventurero, con una expresión que mezclaba ira y cálculo. Los miembros de la familia Freya intercambiaron miradas nerviosas, claramente inquietos ante la perspectiva de un enfrentamiento con la familia Ganesa. Percibiendo el cambio, Tiona intervino, su voz resonando desafiante. «La familia Loki realiza constantemente misiones del gremio para el bien de Horario, y estamos dispuestos a ayudar a la familia Ganesa siempre que se nos requiera. ¿Qué aporta la familia Freya a Horario?». Sus palabras resonaron entre la multitud, murmullos de acuerdo recorrieron la taberna. La mueca de desprecio de Alan vaciló ligeramente mientras buscaba una respuesta. «Ayudamos en el conflicto con Evilus», replicó, con tono a la defensiva, «y hemos luchado por Horario en guerras contra Rakia». El aventurero de la familia Ganesa replicó rápidamente, «Tu ayuda contra Evilus solo llegó cuando el gremio te presionaba, y tu implicación en las guerras con Rakia estaba ordenada por los Denatus. No luchas por
deber o honor, sino por obligación. La taberna estalló en murmullos de acuerdo más fuertes, reflejando los sentimientos del miembro de la familia Ganesa. El rostro de Alan se sonrojó de carmesí, las burlas del público en marcado contraste con la diversión que había buscado momentos antes. Miró con furia a Tiona, luego a los miembros de la familia Ganesa, su valentía desmoronándose bajo el peso de su desafío conjunto. Su misión había sido sencilla: difundir rumores sobre un aventurero de nivel 1 de la familia Estia que derrotaría al triturador de nivel 5. La verdad es que odiaba formar parte de los juegos de Freya. Había venido principalmente para disfrutar de alcohol y comida gratis de las arcas de la familia y dejar que sus subordinados se encargaran de la difusión de rumores. Encontrarse con la propia Tiona, junto con el aventurero de nivel 1, fue totalmente inesperado. Incapaz de resistir el impulso de provocarlos, sus celos hervían. ¿Cómo había conseguido este aventurero de nivel 1 captar la atención de su diosa? Siempre le gustaba menospreciar a la gente, pero este humano le había dado la vuelta a la situación, convirtiéndolo en el hazmerreír. A su diosa desde luego no le gustaría que se enfrentara directamente a alguien que le hubiera llamado la atención, y a ella le gustaría aún menos si él se metía en algún tipo de altercado con la familia Loki o Ganesa. Había mordido más de lo que podía masticar. La ira de Alan se volvió hacia adentro y se obligó a dar un paso atrás. Tenía que salvar lo que pudiera. Todos os creéis muy listos, murmuró a Peter y Tiona, su voz apenas audible entre los murmullos de la multitud. Pero esto no ha terminado. Golpeó una bolsa de monedas sobre la mesa rota, una escasa compensación por los daños, y salió de la taberna enfadado, con su séquito siguiéndole. Los clientes estallaron en vítores y burlas, la tensión disipándose tan rápido como había crecido. Tiona soltó un resoplido satisfecho, mientras Peter se secaba una gota de sudor de la frente, aliviado de que la situación no hubiera ido a más. Bueno, dijo con una risita, mirando los restos astillados de la mesa. Adiós a una cita tranquila. Los músicos reanudaron con cautela su toque, y la atmósfera de la taberna fue volviendo poco a poco a su ambiente animado y bullicioso. Tiona sonrió con suficiencia. Parece que has manejado la situación bastante bien. Quizá demasiado bien para el ego de cierto vicecapitán. De repente, una voz atronadora resonó desde una mesa cercana. Bien dicho, chica. Ese pavo real inflado necesitaba que lo bajaran un poco. Un hombre corpulento de pelo castaño le sonrió, levantando su jarra en un brindis. Peter lo reconoció como el miembro de la familia Ganesa que había hablado antes. Devolvió el brindis con una sonrisa agradecida. Gracias por la ayuda de antes, dijo Peter. Las cosas podrían haberse puesto desordenado. El miembro de la familia Ganesa se rió. Siempre dispuesto a ayudar a quienes defienden lo correcto, chaval. Además, un poco de humillación nunca le ha hecho daño a nadie, especialmente a alguien como Alan. Se acercó a la mesa y extendió la mano a Peter. Tienes valor, chaval, eso te lo reconozco. Soy Asana Dorlia. Peter le estrechó la mano. Peter Parker. Asana apretó su mano con firmeza, y Peter igualó su agarre. Con una sonrisa, Asana dijo, eres increíblemente fuerte para ser un niño de nivel 1. En ese momento, la camarera llegó con la comida preparada. Peter miró a su alrededor. Se habían convertido en el centro de atención de toda la taberna. Mejor llevar a su cita a otro sitio. Él y Tiona se pusieron de pie para marcharse. Pasa por la mansión, soy Ganesa, algún día, retumbó Asana, dándole una palmada en la espalda a Peter. Daremos una bienvenida adecuada al héroe que pone a los gatitos arrogantes en su lugar. Peter se rió, aceptando la invitación con un asentimiento, aunque se preguntaba por el extraño nombre de la mansión. Mientras él y Tiona salían al aire fresco de la noche, no pudo evitar sentir una sensación de logro. Había enfrentado una situación tensa con ingenio y diplomacia, e incluso ganó un aliado improbable en el proceso. Tiona caminaba a su lado, su personalidad ardiente reemplazada por una rara suavidad. Lo has manejado como un campeón, Peter, admitió. La mayoría de los tíos se habrían derrumbado bajo esa presión. Te juro que casi le doy un puñetazo a ese gato inflado yo mismo. Arruinar nuestra cita así. Se quedó en silencio, una mueca torciéndole el rostro. Peter mostró una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas que dije que nuestro destino era una sorpresa? Se detuvo para dar efecto, observando cómo la curiosidad florecía en los ojos de Tiona. Bueno, el cielo de los héroes no era la única sorpresa que había planeado. Los ojos de Tiona brillaban de curiosidad. Ah, sí, ¿y cuál sería esa? Peter guiñó un ojo mientras la ayudaba a subir al carruaje. Ya verás. Peter bajó el taxi a unas manzanas de la Torre de Babel, dejando una generosa propina al conductor. Tiona, rebosando de curiosidad, ya no pudo contenerse. Vale, suéltalo, Peter. ¿Cuál es la sorpresa? Peter guiñó un ojo, con un brillo juguetón en los ojos. Paciencia, Tiona. Tendrás que esperar y ver. Con un empujón juguetón, le indicó que esperara cerca de un edificio. Se metió en un callejón, quitándose rápidamente la ropa elegante para revelar su traje integrado debajo. Le susurró a Jane, ¿recuerdas el plan? La respuesta de Jane chisporroteó por los altavoces del traje con un matiz de actitud. Soy un ordenador cuántico, ¿cómo podría olvidarlo? Peter se rió mientras los nanorobots
botox del traje aparentemente se licuaban, extendiéndose por su superficie y transformando su color en un negro elegante. Ató su ropa elegante en un pequeño bulto que llevaba consigo con telaraña. Al acercarse a Tiona, ella miró su elegante traje negro y dijo, vaya, ¿qué clase de conjunto es ese? Luego, con un brillo travieso en los ojos, añadió, aunque es un poco atrevido, la gran sorpresa es que vayas a desnudarte para mí. Solo si insistes, respondió Peter, haciendo que Tiona se sonrojara. Colocó su bulto palmeado en la cesta de comida que llevaba Tiona. Con un movimiento de muñeca, giró sus telarañas alrededor de la cesta, transformándola en una mochila improvisada. Toma, ponte esto, indicó, ofreciendo la cesta transformada con una sonrisa pícara. Tiona le miró con una sospecha juguetona mientras cogía la mochila. La transformación era impresionante, pero no logró calmar del todo las preguntas que giraban en su mente. ¿Qué travesuras estás planeando exactamente?, desafió, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Peter se rió, un sonido rico y cálido. Paciencia, mi amor, bromeó, ahora súbete a mi espalda y agárrate fuerte. Preguntó Tiona, desconcertada. Confía en mí, insistió Peter. Tiona obedeció, saltando a su espalda, sus piernas se cerraron firmemente alrededor de su cintura. Peter usó sus telarañas mágicas para tejer un arnés que usó para asegurar a Tiona cómodamente a su espalda y asegurar un viaje suave para ella. Con un poderoso empujón de sus piernas, las lanzó a una azotea cercana. Peter se movía con destreza, saltando de tejado en tejado, el viento azotándole el pelo a Tiona. Ella hizo un puchero juguetona. Sabes que puedo apañármelas en las azoteas. ¿Por qué me llevas en brazos? Peter se detuvo en seco cerca de la amplia plaza que rodea la Torre de Babel. Con una sonrisa traviesa, respondió, por esto. Lanzó dos telarañas a los tejados de edificios adyacentes y empezó a retroceder, estirando las telarañas con esfuerzo. La rebeldía juguetona de Tiona se transformó en un atisbo de nerviosa emoción. Peter, empezó con la voz tensa, ¿qué haces? Peter sonrió. No tienes miedo a las alturas, ¿verdad? Tiona resopló. Las guerreras amazonas no temen nada, declaró, inflando pecho. Bien, dijo Peter alegremente. Allá vamos. Para Peter, la mejor parte de ser Spider-Man era balancearse con telarañas. La velocidad, la aceleración, la libertad, la adrenalina, nunca dejaban de animarle cuando estaba de mal humor o tenía demasiadas cosas en la cabeza. Para Peter, la mejor parte de ser Spider-Man era balancearse contra telarañas. La velocidad, la aceleración, la libertad, la adrenalina, nunca dejaban de animarle cuando estaba de mal humor o tenía demasiadas cosas en la cabeza. Aunque solo llevaba 3 días en horario, ya echaba de menos balancearse con telarañas. Era la primera vez que se balanceaba con sus telarañas mágicas y sentía mucho más control sobre ellas. Tenía que controlar sus lanzatelarañas con gestos de las manos, mientras que sus telarañas mágicas seguían cada uno de sus pensamientos, alargándose o contrayéndose según su voluntad. Aceleraba más rápido de lo que jamás podría con sus telarañas sintéticas. Además, siempre llevaba su máscara en Nueva York, pero aquí el viento le azotaba la cara y le revolvía el pelo. Buju, gritó con una sonrisa desgarrada. Un momento después, Tiona reflejó su emoción. Booju. Esto es increíble, gritó, con voz eufórica. No puedo creer que esté volando de verdad. La sonrisa de Peter se ensanchó. La alegría de Tiona reflejaba la suya propia. Parecía que disfrutaba balancearse con telarañas tanto como MJ. Con un movimiento de muñeca, despegó otra telaraña, sujetándola al lateral de la Torre de Babel. Su impulso cambió, enviándolos a un bucle emocionante alrededor de la colosal estructura. El mundo se convirtió en un vertiginoso borrón de cielo y piedra mientras Peter tejía una sinfonía de telaraña, elevándolos con cada revolución. Esta era la libertad que anhelaba, la pura euforia que solo el balanceo de telarañas podía proporcionar. Finalmente, sobrevolaron el nivel de las nubes, la ciudad encogiéndose bajo ellos. Con un último tirón, Peter los aterrizó suavemente en la azotea de la colosal torre. Los ojos de Tiona se abrieron de asombro al contemplar la impresionante vista de la ciudad, su emoción palpable. Tiraba de Peter emocionada, señalando varios puntos de interés de la ciudad con una alegría infantil. Todo parece tan pequeño desde aquí arriba, exclamó, con la voz llena de asombro. Abriendo los brazos, gritó con entusiasmo, estoy en la cima del mundo. Peter no pudo evitar reírse de su entusiasmo contagioso, sintiendo una alegría invadirle. Se acomodaron en el parapeto, la ciudad extendiéndose bajo ellos como un tapiz de joyas. Una llovizna suave besó el aire, un contraste fresco con el calor que irradiaba Tiona mientras se apoyaba en él. La música estaría bien, murmuró Peter, su voz apenas un susurro. Jane empezó automáticamente a reproducir
reproducir una lista de reproducción predeterminada. Mientras la melodía llenaba el aire de una belleza inquietante, Tiona, que había apoyado la cabeza en su hombro, se incorporó de repente. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene la música?, preguntó, con los ojos abiertos de sorpresa. Nunca había escuchado música así antes. Peter abrió la boca para hablar, pero Tiona lo silenció con un solo dedo presionado contra sus labios. Sus ojos, normalmente llenos de espíritu ardiente, mostraban un destello de tristeza. No respondas a eso, susurró, con la voz cargada de emoción. Por favor, no me cuentes tus secretos. El corazón de Peter latía con fuerza en su pecho. Esta no era la reacción que esperaba. ¿De qué hablas?, logró decir, con la voz tensa. Tiona suspiró, el sonido pesado en la silenciosa noche. Mi capitán y mi diosa, comenzó, con la voz apenas un susurro, me ordenaron que, para aprender tus secretos. Un nudo se formó en el estómago de Peter. Observó como una sola lágrima rodaba por la mejilla de Tiona, trazando un camino brillante bajo la luz de la luna. Si me lo dices, continuó, con la voz ligeramente temblorosa, no podré ocultarlos a mi diosa. Así que, por favor, no me lo digas. No quiero saberlo. Peter cruzó la mirada con ella, su mirada una tormenta silenciosa de emociones. Veía la guerra que rugía en su interior, la lealtad a su familia luchando contra la nueva profundidad de sus sentimientos por él. Sin decir palabra, extendió la mano y apartó suavemente la lágrima con el pulgar. En ese gesto tierno, pasó entre ellos un entendimiento silencioso. Se inclinó, acortando la distancia entre sus labios. El beso que siguió fue una expresión abrasadora de todo lo que quedó por decir, una súplica desesperada por consuelo, una feroz declaración de desafío y un amor floreciendo en medio de circunstancias imposibles. La melodía de fondo crecía, un contrapunto conmovedor a la emoción cruda que fluía entre ellos. Mientras se abrazaban, el mundo pareció desvanecerse, quedando solo ellos dos en ese momento. Con Freya, algún tiempo antes, Freya se reclinaba en su silla tipo trono, con una copa de vino en la mano. Miró el nuevo espejo mágico, un reemplazo del que había roto en un ataque de rabia y celos esa mañana. Horn había sido enviada para hacerse pasar por SYR en la Hostess of Fertility. Con Val y Peter captando su atención, apenas tenía tiempo para sus habituales distracciones bajo la apariencia de camarera. Freya observaba cómo Peter y Tiona iban a la taberna Heroes Haven para su cita. Un pequeño destello de celos hacia Tiona parpadeó en su interior, pero fue fugaz. Comprendía la naturaleza efímera del amor mortal. Los dioses podían amar el alma, rastreando a los mortales a través de su vida después de la muerte y reencarnaciones. Solo los dioses eran capaces de amor eterno. Esa era la raíz de sus celos hacia Hestia. Freya entrecerró los ojos cuando Alan, su problemático vicecapitán, entró en la taberna con su habitual fanfarronería. Frunció el ceño mientras Alan se enfrentaba directamente a Peter y Tiona. El espejo no transmitía sonido, pero Freya vio como Peter de alguna manera provocó que toda la taberna se riera de Alan. Ella estaba impresionada. La mayoría de los aventureros y la gente común de la ciudad temían a Alan. Conseguir que se rieran de él era asombroso. La reacción de Alan, rompiendo la mesa enfadada, solo empeoró la situación. De repente, Tiona se puso a la defensiva frente a Peter. Fuera lo que Peter dijera a continuación, hizo que otros aventureros, a quienes Freya reconoció como miembros de la familia ganesa, se unieran al argumento contra Alan. Freya apretó su copa de vino con rabia. ¿Cómo había conseguido Alan convertir una simple misión de difundir rumores en un enfrentamiento tanto con las familias Loki como con las ganesa? Por suerte, Alan, al darse cuenta de su error, se retiró. Aún así, el daño ya estaba hecho. La noticia se difundió por horario como la pólvora de que su vicecapitán había sido convertido en el hazmerreír por un simple nivel 1. Allen era poderoso, incluso superando a Ottar en velocidad, pero su arrogancia a menudo eclipsaba sus habilidades. Freya suspiró, preguntándose no por primera vez si debería degradar a Alan de su puesto como vicecapitán. Siguió observando a los tortolitos y se divirtió cuando Peter se metió en un callejón y se desnudó para mostrar su armadura roja y dorada bajo la ropa. Sus ojos se abrieron sorprendidos al ver que los mechones dorados de su armadura parecían licuarse y extenderse, transformándose en un traje negro ceñido. Alzó una ceja ante la extraña magia. Su curiosidad despertada, vio cómo Peter cargaba a Tiona a su espalda y empezaba a saltar por azoteas. Jadeó cuando pareció empezar a volar, balanceándose con sus extrañas telarañas a una velocidad increíble, dirigiéndose hacia la cima de la Torre de Babel, hacia su morada, el espejo mágico luchando por seguir el ritmo de sus movimientos bruscos. Freya empezaba a preguntarse cuánto seguiría sorprendiéndola a Peter. Por un breve momento, vio físicamente a Peter y Tiona mientras pasaban a toda velocidad junto a sus ventanas antes de aterrizar en la azotea. Incluso tuvieron la osadía de sentarse justo encima de su habitación. De repente, un sonido, débil al principio pero innegable, se extendió por el aire nocturno. Música. La cabeza de Freya se alzó de golpe, reflejando la sorpresa que parpadeó en el reflejo de Tiona en el espejo mágico. Freya se levantó de su trono, atraída por la ventana como una polilla a la llama. Apoyando la oreja contra el cristal frío,
escalofrío, se esforzó por oír. La música, diferente a cualquier cosa que hubiera visto en sus milenios de existencia, llenaba el aire nocturno. No podía identificar los instrumentos musicales, y la voz de la cantante, aunque imperfecta para los estándares divinos, resonaba con un poder que se entrelazaba con la música, creando una armonía cautivadora. ¿De dónde viene esta música? ¿Qué magia poseía Peter para crear un paisaje sonoro tan encantador? Un escalofrío recorrió la espalda de Freya, una mezcla de curiosidad y posesividad. Este hombre, este mortal, parecía guardar un pozo interminable de sorpresas. Él desafiaba sus expectativas en cada paso. ¿Era él su otro predestinado? Freya echó otro vistazo al espejo. Peter y Tiona, bañados por el suave resplandor de la luz de la luna, se besaron. Una punzada de celos le invadió, incluso contra esa mujer mortal. Ojalá estuviera allí arriba en vez de Tiona. Volvió a su trono, un suspiro escapó de sus labios, cargado de una extraña mezcla de anhelo y desprecio. Desempacaron la cesta de comida y hicieron un picnic improvisado sentados en el parapeto de su tejado, sonriendo y disfrutando de la comida. Una sonrisa se dibujó en los labios de Tiona mientras compartían la sencilla comida, sus risas llevadas apenas por el viento nocturno. Freya, una diosa que había vivido innumerables citas, grandes muestras de afecto con dioses y encuentros fugaces con mortales. Cenas a la luz de las velas con orquesta serenateando, festines elaborados dignos de la divinidad, todo palidecía en comparación con la escena que tenía delante. Este simple acto de compartir comida para llevar, bañada por la luz de la luna, con la melodía de otro mundo sonando de fondo, tenía una intimidad cruda que había faltado en todas sus grandes citas. La pura sencillez de su interacción, la alegría sin pretensiones que encontraban en la compañía mutua, despertó algo en ella. Era un contraste marcado con la grandeza superficial a la que estaba acostumbrada. Los celos de Freya se intensificaron, teñidos de un anhelo insatisfecho por el tipo de conexión genuina que Peter y Tiona parecían compartir. Sintió un fuerte impulso de subir corriendo al tejado y decirles que se largaran, indignada porque estaban invadiendo su dominio. Sin embargo, la lógica intervino. Alan ya había manchado la reputación de su familia esa noche. No quería empeorar el error interrumpiendo la cita de Peter por segunda vez. Simplemente le alejaría haciéndolo. Y no quería mancillar su alma usando su encanto. No, la fuerza bruta no bastaría. Necesitaba un enfoque más sutil. Una pequeña sonrisa pícara jugó en los labios de Freya. La paciencia siempre había sido una de sus virtudes. Esperaría su momento, aprendería más sobre la magia y las habilidades de Peter. Una idea, aún sin formar, parpadeó en el fondo de su mente. Una forma no solo de ganarse la confianza de Peter, sino también de lidiar con un problema persistente que había atormentado a su familia durante demasiado tiempo. Sí, hacía falta un enfoque más sutil, pero con un toque de astucia podría encontrar la forma perfecta de matar dos pájaros de un tiro. Peter y Tiona terminaron su comida en la azotea, con vistas a todo horario. Peter había disfrutado muchísimo la velada. Como no podía revelar ninguno de sus secretos de otro mundo, hacía reír a Tiona con anécdotas sobre los labios sueltos de Val y su autoritario consejero de mazmorras. Tiona, a su vez, compartía historias sobre la naturaleza pervertida de Loki y su posesividad hacia las chicas de la familia. Describió cómo las chicas se habían unido para ayudarla a prepararse para la cita, lo que hizo que Peter se riera de algunos de sus consejos disparatados que Tiona le contó. Tiona se volvió hacia Peter, con los ojos brillando. Peter, has superado todas mis expectativas con la cita de esta noche. Está más allá de todo lo que hay en los cuentos. Permíteme devolverte el favor. ¿Has estado alguna vez en el Resort Inferior? Peter parecía desconcertado. ¿Bajo resort? ¿Qué es eso? Está en la planta 18 de la mazmorra, explicó Tiona. ¿Por qué no has estado allí todavía? Eres tan fuerte que podrías hacerlo más profundo que eso. Peter sonrió tímidamente. Solo llevo 3 días siendo aventurera. Solo me he aventurado 2 veces en la mazmorra y he llegado al 7º piso. Los ojos de Tiona se abrieron sorprendidos. ¿3 días? ¿Cómo eres ya tan fuerte? Hizo una pausa, su expresión cambiando a una de resignación. Espera, olvídalo, no hace falta que respondas eso, añadió con un suspiro. Entonces, un brillo travieso brilló en su mirada. Mira, ¿qué te parece si mañana te llevo al resort inferior? Considéralo invitado yo. Peter dudó un poco. Val y yo en realidad tenemos planes de ir de compras mañana. Ah, claro, respondió Tiona, con un destello de comprensión en el rostro. ¿Y qué tal pasado mañana? Probablemente mañana tenga que hacer unos recados de todas formas. Peter sonrió. Pasado suena perfecto. Gracias, Tiona, esto significa mucho. Hablaron de los detalles de sus planes, con la emoción burbujeando entre ellos. A medida que la conversación se apagaba, a Peter se le ocurrió una idea para terminar la cita perfectamente. Se puso de pie en el parapeto y susurró, alas de telaraña. Jane las desplegó al instante y él extendió los brazos. Tiona jadeó al ver el material en forma de ala que se extendía bajo sus brazos. Con una oleada de sorpresa mezclada con un escalofrío de anticipación, preguntó, ¿qué haces, Peter?, con la voz cargada de curiosidad. La sonrisa de Peter lo decía todo. Confía en mí,
respondió, con una confianza palpable. Con su dominio sobre sus telarañas mágicas, amplió la envergadura de su traje, extendiendo las estructuras en forma de telaraña desde las muñecas hasta los tobillos e incluso creando una membrana entre sus pies. La transformación fue notable. El traje negro, antes elegante, ahora se parecía a un magnífico conjunto de alas expansivas. Tiona, dijo, extendiendo la mano, súbete otra vez. Tiona dudó un momento, una mezcla de nerviosismo y emoción brillando en sus ojos. No lo harías, en realidad no vas a. Tartamudeó, su voz se apagó. La risa de Peter la interrumpió, un sonido rico y cálido que resonó en la quietud de la noche. Tranquilizada, Tiona se subió a su espalda, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Respiró hondo y, con un salto confiado, los lanzó a ambos desde el borde de la azotea. Un chillido de pura y absoluta alegría brotó de los labios de Tiona mientras caían sin aliento por un instante. Peter, con brazos y piernas extendidos, atrapó las corrientes de aire, guiando su descenso con destreza. El viento azotaba sus cabellos, llevando los gritos eufóricos de Tiona a sus oídos. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Peter, la emoción del vuelo y la alegría grabada en el rostro de Tiona se combinaron en un momento de pura magia. Sin embargo, bajo la euforia, un zumbido bajo de inquietud vibraba en el estómago de Peter. La sensación de ser observado, un cosquilleo que había comenzado sutilmente ese mismo día cuando recogió a Tiona en la mansión Twilight, se intensificó ahora. Era una mirada depredadora, inquebrantable y fría. Sin ser conscientes de la mirada invisible sobre ellos, Peter y Tiona disfrutaban del emocionante vuelo. Abajo, el extenso paisaje urbano de Horario brillaba como una constelación dispersa. Sin embargo, una pizca de inquietud carcomía el disfrute de Peter. No podía quitarse de encima la sensación de ser un objetivo. Mientras tanto, dentro de los opulentos confines de su torre, Freya había abandonado el espejo mágico. Su mirada helada atravesó la noche, fijándose en las dos figuras recortadas contra el cielo iluminado por la luna. Los celos, una serpiente venenosa, se enroscaban alrededor de su corazón. Con un movimiento de muñeca, otra copa de vino tuvo un final desafortunado, rompiéndose contra la ventana, salvando por suerte el espejo caro esta vez. Entrecerró los ojos, siguiendo las figuras voladoras hasta que se convirtieron en un débil punto a lo lejos. Una chispa de determinación brilló en sus profundidades. El encuentro de esta noche había consolidado su determinación. Tendría a Peter por cualquier medio necesario.